epidemiología muy clara. Usualmente, ¿qué hacen? Empiezan a hablar de cada pandemia y de cada pandemia se echan 5 diapositivas. Y todo puede ser resumido en una sola. Entonces, da mucho más claridad y ahorra tiempo. Quiero hacerles notar lo siguiente. Miren esta secuencia. Ahorita veremos qué es H. H es un tipo de glicoproteína de superficie que se llama hemaglutinina y N otra de superficie que se llama neuraminidasa. Ahí se van combinando. Entonces teníamos H1N1, H2N2, H3N2, H1N1, vuelta H1N1. Años. 68, 69, H3N2. Cualquiera del grupo, díganme qué cepas contiene la vacuna actual. ¿Contra qué tipo de virus de la influenza A nos estamos vacunando? A ver, ¿quién del grupo? Hola, profe, buenas tardes. Contra H1N1 y H3N2, perdón. Y H3N2. Es decir, nos estamos vacunando contra estos dos tipos de vacuna. Es decir, virus que circulan desde el 68. ¿Contra qué no nos estamos vacunando? Contra H2N2, que circuló por última vez hacia la década de los 50, finales de los 50. Yo siempre que daba esta clase decía que en mi pronóstico, en mi bola de cristal, mi pronóstico era que la próxima pandemia de la humanidad iba a venir por un H2N2. Y lo sigo teniendo en mis pronósticos. Se nos adelantó el coronavirus, pero en algún momento este H2N2 tiene que volver a emerger. Claro, lo que pasa es que es diferente porque ya tenemos una vacuna para influenza y es solo modificarla y tenemos medicamentos, entonces quizás el impacto no sea tan grande, pero este virus en algún momento tiene que volver a salir. Bueno, seguimos con la gripe aviar. La gripe aviar fue en 1878, originaria de Italia, y se dice que en estos momentos hubo muchas aves que tuvieron que ser pues asesinadas, aproximadamente entre 140 millones de aves, porque en el corral todas estaban infectadas y aproximadamente 200 personas murieron por esta pandemia. El tipo de virus es influenza A del subtipo alfa influenza virus. Luego sigue la anemia infecciosa del salmón. Lo más importante de la anemia infecciosa del salmón es que es pues afecta insidiosamente. Primero comienza con unas características muy leves y ya luego se agrava pues la enfermedad. Y por último, la gripe porcina, que desafortunadamente fue como la pandemia que todos pudimos ver, fue en 2009 y en el 2010. Esto fue por influenza A, subtipo H1N1 y H3N2. Originariamente fue en Veracruz, México, pero un país demasiado afectado fue Estados Unidos por la frontera. Amigo, ¿me puedes dar tu dirección para mandarlos? La dirección de la casa. Y se dice que hubo 18.449 muertes. No se ha encontrado todavía cuántos cerdos afectó, pero sí afectó muchas personas. A ver, Mafe, tienes unas cosas mal. Primero, esto no fue por un H3N2, todo fue por un H1N1. La influenza al principio se llamó gripe porcina y en realidad los cerdos no tuvieron mucho que ver, fue un error, y después se llamó epidemia H1. ¿Por qué pregunto? No, se afectaron, incluso me parece demasiado. ¿Eso los entregáis una vez, por favor? ¿Cuántas? 249 personas fallecidas. Terrible el dato. ¿Cuánto es 8.000 cada uno? Porque lo que pasa es que llegó un momento en que no todo el mundo se siguió probando, testeando, haciendo la prueba a ver si tenía influenza o no. Entonces, pero al final no se supo bien cuántos nos infectamos y cuántos se murieron. Pero hasta donde llegó la cuenta fue alrededor de 500 millones de personas, que de todas maneras es una barbaridad. Pero 18.000 millones de personas, mucha en un año, sería lo peor que ha tenido la humanidad alguna vez. Ese dato está realmente, lo tienes mal. Bueno,
Acá veo problemas también de ustedes con la línea del tiempo. Íbamos en 1977. Y me sale una gripe aviar. La gripe aviar ha habido diferentes momentos. Una de las primeras veces que se identifica es en 1995, un H5N1. Muchas aves, humanos 200 no. Bueno, humanos 200 de pronto sí, pero no hubo transmisión persona a persona, sino en unos pocos casos. ¿Cuántos casos hubo de transmisión persona a persona? Si no estoy mal, creo que fueron 60. Yo diría que hubo muchos menos. Creo que solo hubo 10 casos de transmisión persona a persona, por eso no fue una pandemia. ¿Y dónde están los otros H's y 7's? Yo les dije que me tenían que poner todos los H's y los 7's que han sido descritos. ¿Dónde está el brote por H7? ¿Dónde está el brote por H9? Profe, eso sigue más adelante en la tabla, en las otras tablas. Bueno, vamos a ver. Pero es que debería estar acá, porque es que acá lo que sigue es estructura. Entonces, bueno, sigan ahí a ver qué pasa. Bueno, como podemos ver en la imagen, pues esta es la estructura representativa del virus. Empezando por su parte más externa, es un virus con cubierta con dos glicoproteínas muy importantes. Tenemos la hemaglutinina, una proteína de membrana que se encarga de permitir la adherencia de la membrana del virus a los residuos de ácido siálico de las células que los van a ir a infectar. Además está la neuraminidasa, que es una glicoproteína de matriz encargada de cortar el ácido siálico. En la parte más interna encontramos ya las proteínas de envoltura, donde están las ribonucleoproteínas. Allí encontramos la nucleoproteína, que es a donde se ancla la ARN viral de sentido negativo, que más adelante les explicaremos, y la ARN polimerasa. Esta está compuesta por 3 subunidades, que es la PB1, la PB2 y la PA. Envolviendo toda esta tenemos la M1, que es una proteína que se encuentra en la parte interna de la bicapa lipídica del virus, y hay una proteína única dependiente de cada clasificación del virus. Tenemos la M2 para la influenza A, la NB para la influenza B y la HEF para la influenza C. Estos sirven como canales de protones para permitir acidificar el medio cuando sea necesario, como les explicaré más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a la replicación, entonces vamos a ver que el virus... Un momento con el tema de la estructura. Ya vemos acá que hay, bueno, unas glicoproteínas de superficie que se llaman hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Cuántas hemaglutininas y cuántas neuraminidasas se han descrito? 16 hemaglutininas y neuraminidasas son 8 más o menos. Exactamente, y ellas se van combinando. Lo que pasa es que no todas ocurren en los humanos, sino hay algunas recombinaciones que se observan son en aves y en cerdos. ¿De qué depende que un virus sea A, B o C? ¿Qué determina que lo clasifiquen de esa forma? Las proteínas de matriz. Las proteínas de matriz, muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, en cuanto a la replicación, entonces vamos a ver que el virus ingresa por las vías respiratorias y una vez llega a las vías respiratorias superiores van a estar las células ciliadas y las productoras de moco, que es más o menos a las cuales ellas se adhieren por medio de la hemaglutinina. El virus va a ingresar por endocitosis, formando pues un endosoma donde se va a encontrar el virus y allí va a entrar en función la hemaglutinina, que va a ser como un cambio conformacional donde ella misma se dobla, gracias a la acidificación que también le permite, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza A, se acidifica el medio por un paso de hidrogeniones. Entonces acá lo que va a pasar es el desnudamiento, que es que la membrana del endosoma se fusiona con la del virus y solamente se libera la nucleocápside. Esta nucleocápside es la que se dirige al núcleo. Es muy importante saber que este es un virus que se replica en el núcleo. Allí entonces el ARN viral de sentido negativo va a sufrir 2 procesos. Principalmente tiene que convertir, pues gracias a la polimerasa se va a convertir en un ARN viral de sentido positivo, el cual pues se transcribe a ARN mensajero y se dirige a los ribosomas y se traduce en proteínas virales.
Estas proteínas nuevamente se van a dirigir al núcleo, donde van a junto a la replicasa, van a permitir la replicación del ARN viral de sentido negativo, que pues es el que va a conformar los viriones como tal. Una vez se forman estos viriones, ellos nuevamente salen del núcleo, ya ahí se anclan pues con sus proteínas de matriz y todas estas se anclan a la membrana y salen por gemación. Es importante saber que pues en el proceso ya de la gemación el virus le roba una parte de membrana a la célula que está infectando para conformar nuevamente su envoltura. Estos son virus RNA. ¿Qué excepción tienen con respecto a otros virus RNA? Que se replican en el núcleo, que contienen envoltura y que se replican en el núcleo, porque pues hay otros virus RNA que también tienen envoltura. Entonces hay dos excepciones que vimos. Dentro de los virus DNA, los poxvirus se replican y se ensamblan en el citoplasma, que deberían hacerlo en el núcleo, y estos virus que deberían hacerlo todo en el citoplasma, lo hacen también parte de su replicación en el núcleo. Bueno, entonces encontramos que este virus es de tipo ARN de sentido negativo, puesto que él mismo no es capaz de ser su propio ARN mensajero, sino que tiene que apropiarse de la maquinaria de la célula huésped para hacer su ARN mensajero y así ya empezar todo su proceso de replicación. Pero aparte, es importante recordar que este virus cuenta con un ARN segmentado, lo cual le va a proporcionar al virus una capacidad de recombinación pues mucho más alta, pero al mismo tiempo una inestabilidad genética, lo cual va a ser desfavorable completamente para nosotros, puesto que en ningún momento vamos a tener una inmunidad completa contra este virus porque está en constante cambio. Como le dijo la profe, pues ya tenemos una vacuna con ciertos anticuerpos para ciertos tipos de virus exactamente, pero si viene otro tipo de virus con otras recombinaciones diferentes, pues no vamos a estar inmunes contra esto. Pero a favor de nosotros tenemos que el virus se inactiva fácilmente con sequedad, pH ácido y detergentes. Entonces en la parte inferior tenemos una fotografía electrónica del virus, pues más o menos se ve, y a su lado tenemos pues la estructura y lo que quería decir con los segmentos de ARN, pues aquí los vemos más o menos en la gráfica. Este virus, por ejemplo, contaría con 8 segmentos. Siguiente, por favor. Exacto, como estos virus tienen tantos segmentos de RNA, por eso la mutación de ellos es tan alta. Y también para que les quede para siempre el concepto, es probable que cuando pasen los años a ustedes se les olviden, y no es objetivo del curso saber qué virus es desnudo y qué virus es cubierto, yo nunca les voy a preguntar eso, pero recordar que sí, que los virus cubiertos son virus mucho más sensibles al medio ambiente, como en el caso también del coronavirus, que es un virus cubierto por su cubierta lipídica que está hacia el exterior, y entonces esos virus se destruyen fácilmente con desinfectantes y con jabones y son más lábiles al medio ambiente. En cambio, un virus desnudo, como veremos en una exposición donde exponen la mayoría de virus que producen diarrea, como vimos en adenovirus, son proteínas hacia el exterior, y eso los hace tremendamente resistentes, incluso necesitan altas soluciones de hipoclorito y pueden sobrevivir mucho tiempo en las aguas contaminadas. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que tienen una inestabilidad genética? Pues se ha encontrado que a lo largo de la historia el virus ha mutado constantemente, por lo que les acabo de mencionar, pero las mutaciones se han dividido en 2 categorías principales. Entonces encontramos primero que es la deriva antigénica, que por decirlo así es un cambio más pequeño. En los virus encontramos simplemente una mutación puntual en las cadenas de hemaglutinina y neuraminidasa, que son las proteínas tan importantes que nos nombró mi compañera anteriormente. Entonces simplemente hacen un cambio en estas y pues este cambio pues va a ser el responsable de algunas epidemias anuales de los virus. Recordemos que este cambio, estas mutaciones, pues las pueden hacer tanto el virus de influenza A, B y C. Pero ahora encontramos
la segunda categoría de mutación, que sería el salto antigénico, perdón, ya es un cambio mucho más grande. Este se hace cuando dos virus infectan a una célula. Ellos van al núcleo y hacen su recombinación entre los dos, entonces va a salir un virus completamente diferente, completamente nuevo, y este va a ser ya el responsable de causar pandemias como tal. Y esta mutación solo la puede hacer el virus de la influenza A. Siguiente, por favor. Bueno, esto que ellos dicen es importante. A ver, un momento acá, me prendo. Es importante porque resulta que este virus tiene una alta rata de mutación y muta en las aves y muta en los humanos. Y usualmente lo que ocurre con el cerdo, los libros dicen que el cerdo es como el vaso coctelero donde se mezclan virus aviares, virus humanos, y de ahí es de donde salen las nuevas reorganizaciones. El virus tiene todo el tiempo lo que se llaman derivas antigénicas, y las derivas antigénicas no llevan a que haya un cambio de hemaglutinina o neuraminidasa, sino unos cambios en unos pocos aminoácidos, que eso es lo que hace que todos los años, a pesar de que sea un mismo H1N1, pues haya que cambiar la vacuna. Fíjense que nosotros nos veníamos vacunando siempre contra H1N1, pero cuando vino la pandemia de H1N1 era diferente y la vacuna no sirvió. Pero cada tanto tiempo, ya ha pasado mucho tiempo sin que ocurra, más o menos cada unos 25 años aparece una nueva recombinación de un H con un N, que es lo que va a pasar con un H2 o M2, o vaya uno a saber qué más pueda pasar. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación, encontramos que se clasifica, como ya lo dije, en A, B y C. Encontramos otras clasificaciones que serían influenza virus D, togavirus e isavirus, pero estas no son tan patógenas en los humanos, entonces no las resaltamos en esta presentación. Recordar que el virus de la influenza es la causa más frecuente de enfermedad aguda en la población. Y siguiente, por favor. Y queríamos hacerles un énfasis en cómo y por qué se diferencia cada tipo de influenza. Entonces encontramos principalmente que en lo que se diferencian y lo que siempre deberíamos recordar es que su proteína única de membrana es diferente para todos, y esto también va a influir en la forma en que el virus va a infectar a la célula. Entonces encontramos que la influenza A tiene la proteína M2, la influenza B tiene la proteína NB y la influenza C tiene la proteína HE. Algo también importante para resaltar y en lo que se diferencian es en la gravedad de la enfermedad. Normalmente la influenza A pues a menudo provoca enfermedades graves, la influenza B ocasionalmente graves, en cambio la influenza C generalmente provoca enfermedades leves. Y en cuanto al potencial epidémico, pues como ya lo hemos mencionado varias veces en la presentación, la influenza A ha sido la responsable de las pandemias y también produce epidemias. En cuanto a la influenza B y C, solamente han sido responsables de epidemias como tal. Y encontramos otras clasificaciones en cuanto al virus de la influenza A y B. El virus de la influenza A se va a clasificar o se va a nombrar según el tipo de neuraminidasa y hemaglutinina que tenga. Si tiene de la hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1, entonces decimos que es pues H1N1. En cambio, la influenza B no va a contar pues con estos cambios, ya que solamente puede hacer la deriva antigénica, que son cambios muy pequeños en las secuencias de hemaglutinina y neuraminidasa, por lo que solamente se va a poder clasificar en linajes. Estos linajes serán llamados B Victoria y B Yamagata, solo encontramos estos dos linajes. Y en cuanto a la nomenclatura, les trajimos estos dos ejemplos que encuentran en la parte inferior. Entonces, siempre vamos a empezar nombrando de qué tipo de virus pues, de la influenza estamos hablando. En este caso es A. Luego nombramos el reservorio, en este caso serían cerdos. Luego el lugar donde fue aislado, en LOA. Luego el número de cepas que se encontraron, que serían 15. Luego el año. Y por último, pues el tipo de
de influenza. Y en la parte inferior encontraríamos entonces la nomenclatura de la influenza B, por lo que no tendríamos que poner el reservorio, puesto que el único reservorio de la influenza B serían los humanos. En cambio, la influenza A, humanos, cerdos, aves, equinos y mamíferos, y la influenza C, humanos y cerdos. Esto que ella dice es importante. Esto no es una cosa de microbiología de este curso. Recuerden que yo siempre les he hecho el énfasis que es muy importante que ustedes como médicos, cuando cojan un inserto de una vacuna, lo puedan interpretar. Como cuando era la cápsula de influenza, del virus, de la bacteria Haemophilus influenza. Y yo les decía, la vacuna va a decir, tiene tantas unidades de polirribosilritol fosfato. Entonces ustedes tienen que saber que la cápsula está compuesta de eso, a eso se refiere. O cuando en Corynebacterium diphtheria decíamos que contiene hemaglutinina filamentosa. Y entonces si ustedes cogen el inserto, pues tienen que saberlo interpretar. Y acá esa es la nomenclatura, que si ustedes cogen un inserto de la vacuna, van a encontrar, y eso es muy importante, porque cuando salen las campañas de la influenza, ustedes tienen que decir, bueno, ¿con qué nos estamos vacunando? Es la vacuna nueva, entonces miran el inserto, dice, ¿en qué ciudad del mundo es la que está, de dónde viene la cepa con la que estamos vacunando, en qué fecha fue identificada y a qué tipo de virus pertenece? Por eso es importante. Bueno, aquí encontramos todas las cepas que se han encontrado desde 1959. Dice también pues el país y la especie aviaria en donde fue encontrada. Sí, acá tenemos, por ejemplo, miren todas las de pollos y aves. H5N1 es la usual de las aves. Esta de Hong Kong, que era la que yo les estaba preguntando, de 1997, no 95, sino 97, ¿dónde está esta? H5N1 tal vez fue la más grande que afectó pollos y afectó humanos que trabajaban en granjas, pero tuvo muy poca éxito el virus para pasarse de una persona a otra persona. ¿Cuál la otra hay por acá interesante? Esta, la de Bélgica, que fue un H7, Holanda y Bélgica, H7N7, se originó en pollos y aves y en los humanos produjo algunos casos de conjuntivitis. El H5N1, la influenza aviar, cada tanto está pues haciendo presente. Y hasta el momento, pues todos estos virus de las aves no han sido muy exitosos en replicarse bien en los humanos, pero algún día pudiera pasar. Bueno, entonces hablando un poco de la epidemiología, hay que tener en cuenta que pues el principal vector de esta enfermedad son los niños, especialmente en Colombia. Se dice que su transmisión es de 24 a 48 horas antes de comenzar los síntomas y entre 5 a 6 o 7 días después. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología en Colombia. Como ya lo dije, en Colombia el foco primario o las personas más afectadas son los niños y los adultos mayores de 65 años. Los niños son los principales vectores ya que ellos tienen una carga viral un poco más alta y excretan el virus de manera más rápida. Aunque la letalidad es más en las personas mayores de 65 años. Entonces también hay que tener en cuenta que este es un virus que se presenta más que todo en países o ciudades que tienen un clima templado. Los brotes de la influenza estacional anualmente causan entre 3 y 5 millones de enfermedad severa y entre 250 millones y 500 millones de muertes a nivel mundial. En Colombia, como la ciudad que más se tiene presencia... Tiene un problema en leer las cifras. 250.000 a 500.000 muertes, no 250 millones. Sí, señora, perdón. Bueno, de esto vuelvo a hacer énfasis. 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa anuales.
Eso es una cantidad y hasta 500.000 muertes a nivel mundial. La mayoría de casos se registran en Estados Unidos, en parte porque ellos lo están documentando, pero todos los años está muriendo gente por influenza. Tal vez de este virus lo que más temor causa es lo desconocido, que no tiene tratamiento, pero fíjense en que influenza, a pesar de tener tratamiento, la mortalidad por influenza es muy alta. Lo que pasa es que está la vacuna, entonces pues eso de todas maneras puede servir. Algo más que dijeron de este virus. Ah, sí, tú dijiste que los niños tenían una carga viral alta. Eso es importante y también se ve con este virus. Por eso es que hay que cuidar tanto a los niños, no porque ellos vayan a tener una severidad, sino con coronavirus son capaces de excretar cantidades más grandes de virus e infectar a muchas personas. En coronavirus, ustedes supieron el caso de la paciente que le denominaron la paciente 30-50, que tenía una carga viral muy alta y contagió a muchas personas. Nosotros en el hospital tuvimos una paciente, pues sin poder cuantificar la carga viral, porque no podemos hacerlo, pero esa paciente nos infectó a 3 personas y han sido los únicos 3 contagios que tenemos en el hospital, no tenemos más, pero todos derivados de esa paciente que suponemos que lo que tenía era una carga viral muy alta. Sigue. Bueno, hablando un poco de la epidemiología en Estados Unidos es un país que afecta más que todo a jóvenes y a los adultos. Se dice que su población que más afecta son jóvenes menores de 20 años o entre los 20 años. En este país, como ya lo había dicho anteriormente, en la gripe porcina, por tener fronteras con México, fue uno de los más afectados en el 2009 y en el 2010. Las cifras de mortalidad en Estados Unidos por esta influenza es más o menos entre 51.000 fallecimientos anuales, y acá podemos ver una gráfica del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde nos muestra las hospitalizaciones por influenza, cuántos fallecidos hubo por influenza, enfermos por influenza entre el 1 de octubre del 2019 y el 4 de abril del 2020. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en la patogenia, entonces decimos que el contacto es de persona a persona. Este se transmite por microgotas que pues salen al toser, al hablar, al estornudar, y pues al llegar al individuo o puede tener anticuerpos que neutralicen la enfermedad o puede ya iniciarse a diseminarse. Una vez el virus ingresa, él va a las vías respiratorias superiores, a las células ciliadas y productoras de moco, como les dije anteriormente, se aloja en el interior de ellas y más o menos 48 a 72 horas posteriores hace como todo su proceso de replicación. Se replica, más viriones, más células infectadas, y ya en este momento entonces pues ya empieza a activarse nuestro sistema inmune innato, se los explicaré más adelante, y pues estos viriones van a intentar defenderse contra ellos. No se sabe muy claro cómo es que tienden a defenderse, pero se dice que más o menos lo que hacen es evitar la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Y ya una vez que las células mueren, entonces se van a presentar los síntomas que vamos a explicar en la clínica. Antes, profe, por favor. En cuanto a la inmunidad, entonces se dice que después de la infección, el sistema inmune innato de la persona se activa. Este empieza a actuar con los interferones que van a dar una respuesta de tipo inflamatoria. Este dura más o menos de 4 a 5 días y pues igual se siguen liberando más citocinas, quimiosinas que van a traer células inflamatorias que intentan atacar las células que están contaminadas con el virus. Ya al final de la infección llegan los linfocitos B, los cuales maduran a plasmocitos e empiezan a producir los anticuerpos frente a la hemaglutinina. Estos son los que nos van a permitir neutralizar la infección e incluso pues guardar un tipo de memoria inmunológica que es el que nos va a proteger también contra posibles reinfecciones con el mismo virus, cabe especificar. A pesar de que es un virus que infecta solamente las vías respiratorias, pues hay una respuesta local, que es dependiendo del daño que el virus genere en las células, y uno sistémico que depende ya de la respuesta inmune que el paciente monte contra el virus. En la gráfica inferior lo que quería pues mostrarles es en un proyecto que se realizó, se inoculó un virus y se mostró que
Los títulos del virus se empiezan a aumentar incluso tiempo antes de que se manifiestan los síntomas. Estos títulos llegan a su pico máximo y duran allí más o menos de 24 a 48 horas, a 72 horas, que es como lo que concuerda con en el periodo de replicación y eso, y se empiezan ya a disminuir hasta unos títulos bajos, ya con la manifestación de los síntomas y pues la respuesta inmune. Y en la gráfica del lado izquierdo pues se ven son los picos de interferones, del factor de necrosis tumoral y de interleucinas como la 6 y la 8 y la 1 también, que son pues muy importantes en esta respuesta. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener que los niños pueden cursar una subclínica muy grave, en ocasiones muy extrema. En los neonatos vamos a tener que sufren de fiebre, pero sin foco, es un síndrome febril sin foco, y pues en los adultos ya vamos a tener una tos pues más severa, más productiva, un dolor intenso y pues la fiebre. Entonces, ¿cómo empieza? Primero es una incubación de 1 a 4 días, luego de este se nos va a presentar el síndrome gripal o el pódromo, que serían las cefaleas, la tos, el malestar en general. Luego pasamos a tener fiebre. La fiebre en los niños suele ser de 37 a 40, un poco más alta que en la de los adultos. Vamos a tener escalofrío, vamos a tener en los niños más que todo dificultad para respirar, y tos no productiva. Y ya luego de esto vamos a tener unas complicaciones o una recuperación. Si se da la recuperación, pues se logra recuperar entre los 7 y 10 días pues después de que se presenta. Si no, entonces vamos a tener unas complicaciones. Van a estar las complicaciones respiratorias y no respiratorias. Siguiente, por favor. Bueno, antes de explicarles las complicaciones, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo sé si es un resfriado o si es simplemente la influenza? Entonces, hay que tener en cuenta que la influenza es una gripe elevada a la N potencia y un resfriado no. En este cuadro van a poder ver como las características y las cosas más importantes, pero vamos a tener unas características que nos van a decir si es una influenza. En los niños, por ejemplo, vamos a tener que ellos van a estar en estado de postración en la cama. Como ustedes saben, los niños son unas personas que tienen demasiada energía para realizar sus actividades, pero cuando se encuentran con influenza, por el malestar general que van a tener en su cuerpo, no se van a poder parar de la cama. Mientras que en los adultos vamos a tener como una triada, por así decirlo, muy importante, que va a ser fiebre, tos productiva y un dolor retroesternal. Siguiente, por favor. Bueno, esto que ellas mencionan, pues yo les dije a ellos, no empiecen a hablar tanto de influenza porque no hay que entrar en tanto detalle. Como dijo ella, una influenza es como un resfriado común elevado a la N potencia. Un marcador muy importante en los adultos para diferenciar de un resfriado común, porque muchos hemos podido tener resfriados comunes que nos han hecho sentir muy mal, pero ustedes se han dado cuenta que cuando tengan resfriado común, a pesar de sentirse muy mal, es muy raro que tengan una fiebre persistente, de pronto tienen un pico febril, pero es que la influenza, la fiebre es persistente y casi uno no la puede bajar, tiene que recurrir a alternar acetaminofén y un AINES para poder disminuir la temperatura. Entonces ese va a ser el marcador más importante en los adultos. Van a tener tos, sí, pero es que el resfriado común también puede llegar a tener tos, solo que acá la tos sí es más persistente y tiene dolor retroesternal la persona, a ver, para que entiendan, uno siente que le va a salir un pulmón cuando está tosiendo. ¿Qué pasa con los niños? En los niños es más común que sí tengan fiebre cuando tienen resfriado común, sobre todo porque ellos hacen sobreinfección frecuente del oído medio o de los senos, entonces por eso empiezan a hacer más fiebre. Pero, ¿cuál será el indicador en un niño que lo hace a uno sospechar de que esto no es un resfriado común, sino es más una influenza? ¿Lo podrían saber ustedes? La postración en la cama. Sí, buenos apuntes del semestre pasado, pero es válido, ¿sí? La postración en cama, ustedes ven los niños con resfriado común. Los niños con resfriado común tienen
ustedes los ven con los cachetes colorados, incluso de fiebre, escurriendo mocos y siguen corriendo. En cambio, cuando un niño tiene influenza, inmediatamente cae en cama y eso es un indicador importante. Seguimos. Ahora las complicaciones y se las voy preguntando. Bueno, la complicación, bueno, ahí están bien. Una complicación en adultos frecuente es la neumonía, ya sea por el propio virus o por sobreinfección. Se cree que el H1N1, cuando ocurrió la influenza española por H1N1, la gran mortalidad se debió a que el virus se adaptó más a bajar a la vía respiratoria inferior. Los virus no les queda muy fácil bajar a vía respiratoria inferior por la temperatura que es más alta y no es una temperatura, pues 37 grados es una temperatura ya alta para un virus, pero en esa gripe española parece ser que se adaptaron a bajar y hubo muchos casos de neumonía. Igual siempre se presentan casos de neumonía. Los niños pues pueden hacer otitis media o la misma influenza. Los dolores musculares son intensos por esa miositis que se puede presentar. ¿Qué es el síndrome de Reye? Bueno, este se encuentra en las complicaciones no respiratorias y este síndrome afecta principalmente al sistema nervioso central, haciendo que pues, el cerebro se inflame y también puede afectar el hígado. Bueno, acá tenemos entonces... ¿Cuál es el factor de riesgo para que se presente el síndrome de Reye como una complicación de la influenza? Bueno, el factor de riesgo tenemos cuando los niños ya se han recuperado pues, de una infección viral, tal como la gripe o la varicela, porque a estos se les da aspirina o derivados del ácido acetilsalicílico. Mafe, pilas como te expresas. Pilas como te expresas, porque mira lo que dijiste. El factor de riesgo se da cuando los niños ya se han recuperado de influenza o de varicela y se les da aspirina. Ahí ya perdiste la lógica de lo que vas a decir. ¿Cómo así que ya se han recuperado y les dan influenza? Les dan aspirina. A los niños que ya se han recuperado y han tomado aspirina. Más o menos. Ocurre que está contraindicado. Un niño empieza a hacer fiebre. Y un niño que empieza a hacer fiebre puede ser una eruptiva que le va a dar o puede ser incluso una influenza. Si un niño tiene resfriado común y yo le doy aspirina, no pasa nada. Pero si el niño, la fiebre era porque estaba incubando una influenza o el virus de la varicela, va a tener un gran riesgo de desarrollar un síndrome de Reye que va a afectar el sistema nervioso central y el hígado. Entonces, por eso está contraindicado y no se les puede olvidar jamás, aunque casi ya no se consigue aspirina para niños. Bueno, mentira, si están las aspirinetas esas. Antes a los niños les daban aspirinas, ya no se les da. Por eso los niños siempre se les da acetaminofén. Y veo que allí ponen el síndrome de Guillain-Barré. Recuerden que el síndrome de Guillain-Barré, las cosas, la lista de las infecciones que pueden desencadenar Guillain-Barré es por lo menos de 50. Sigue siendo idiopático. Algunos tienen antecedente de infección, otros no. Dentro de las infecciones, lo que más se usa con Guillain-Barré es una bacteria. ¿Cuál bacteria? ¿Alguien la recuerda? Campylobacter jejuni. Cuando vimos Campylobacter jejuni dijimos que era un factor de riesgo para Guillain-Barré y dentro de los virus hay una fuerte asociación con el virus del Zika. El diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico. A veces se toman pruebas, como les dije, hay hospitales centinela y si uno cae en uno de esos hospitales centinela, pues le van a hacer una prueba para influenza y no solo para influenza, sino para todos los virus respiratorios. Por ejemplo, un niñito del hospital infantil es centinela. No quiere decir que a todos, sino una muestra de los niños que lleguen acá les van a tomar bocavirus, todos los virus respiratorios que hay.
con el fin de saber no cuántas personas están infectadas por el virus, sino qué virus están circulando más en determinado momento. Pero no es usual que uno le ande pidiendo a las personas una prueba para influenza, a no ser que esté grave y llegue a una hospitalización. Y hacemos, pues, hay PCRs ahora en tiempo real, las que les he mencionado, ya están disponibles en los laboratorios. El tratamiento. Cuéntenme el tratamiento. Bueno, profe, para hablar un poco como de la historia de los tratamientos, entonces en los años 80 aparecieron los inhibidores de la matriz, en 1999 aparecieron los inhibidores de la neuraminidasa, pero este fármaco no es fácil de conseguir debido a que está muy controlado. Y los inhibidores de endonucleasa, el tratamiento a elección es el oseltamivir. Entonces, en la imagen, en la parte derecha superior, hay un cuadrito con una flecha verde clarito. Entonces, en esta parte no, va a actuar el oseltamivir. El oseltamivir va a ser un inhibidor de la neuraminidasa. Entonces, la neuraminidasa es una proteína que corta el ácido ciálico. Entonces, al no cortar, o sea, como la va a inhibir, no va a cortar el ácido ciálico y no va a permitir que los viriones se repliquen. En este lugar también va a actuar el zanamivir. Y en la parte inferior izquierda, con una flecha verde oscura, ahí podemos evidenciar cómo va a actuar la mantidina y la rimantidina. Entonces, lo que va a pasar acá es que este medicamento va a inhibir la proteína M2 de la membrana del virus y entonces no va a evitar la acidificación y esto no va a permitir un desnudamiento del virus, lo que quiere decir que el virus solamente se va a quedar en el citoplasma de la célula. Por ende, pues no va a poder replicarse y salir a contaminar. Sí, los primeros medicamentos que se usaron para tratar la influenza, esto es como de los 70 por ahí, fueron la mantadina y la rimantidina, que inhiben las proteínas de matriz. Esos fármacos ya no están disponibles porque lo que usamos actualmente es oseltamivir y zanamivir, que son inhibidores de la neuraminidasa. ¿Cuál es la diferencia entre oseltamivir y zanamivir? Podría estar relacionado con que el oseltamivir va dirigido a toda la población, porque yo leí que el zanamivir estaba prescrito en los niños especialmente. No, la diferencia es que el oseltamivir viene vía oral y el zanamivir es un fármaco bien raro en su presentación porque viene por vía inhalatoria y ese no está disponible en Colombia. Y les falta un medicamento para la influenza, uno nuevo. Ya ni tan nuevo. Ay, niñas, por eso yo les digo que toca mirar no solo los libros, sino hacer una búsqueda de Google, medicamentos para la influenza, porque si ustedes cogen un libro, así sea muy reciente, es probable que lo que salió ayer, hace un año o incluso hace 2 años no lo tenga. El medicamento para la influenza se llama Valoxavir con X. Valoxavir, Marboxil con X. Valoxavir sería como el resumen. Valoxavir, Marboxil fue aprobado en el 2018. O sea, ya no es tan nuevo, entonces por eso hay que buscar más esta información. Bueno, listo. Sí, señor. Sigan. Bueno, para hablar de la vacuna, bueno, se debe tener en cuenta que la vacuna es el principal método de prevención. Esta vacuna varía de acuerdo a la época del año y la presencia del virus en la comunidad, debido a que va mutando en cada temporada. Lo ideal es vacunarse una vez al año, pues porque este virus va a mutar. Existen diferentes tipos de vacunas, entonces están las vacunas con los virus inactivados y las vacunas con los virus atenuados. Ambos virus pueden presentarse en forma trivalente o tetravalente.
bueno, más adelante les explico de qué depende eso. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la vacuna con los virus vivos inactivos. Se debe tener en cuenta que son viriones muertos que no causan enfermedad, pero que el cuerpo los va a reconocer y va a generar una respuesta inmune. Estas vacunas se inactivaron químicamente en 1943 en Estados Unidos y fueron aprobadas en humanos. Bueno, esta vacuna se considera segura en adultos, en niños, en ancianos, incluso en mujeres embarazadas. Se ha determinado que al vacunarse, la mamá va a transmitir por vía placentaria los anticuerpos hacia el feto. Algunos de los efectos adversos son fiebre, malestar general, reacción de hipersensibilidad o dolor a la palpación en el lugar de la vacuna. Ya, siguiente. La vacuna de los virus vivos atenuados. Entonces, esta vacuna está prescrita para personas de 2 a 49 años. Es muy importante tener en cuenta que entre las ventajas más destacadas de esta vacuna es la respuesta inmunitaria a nivel de las mucosas debido a que es una vacuna intranasal. La vacuna fue hecha con el principio de reacción adaptada al frío, lo que quiere decir que se adaptó se empezó a replicar el virus cada vez a temperaturas más bajas. Y que el principal objetivo de la recombinación es generar un virus vivo atenuado. Algunos de los componentes de la vacuna son la hemaglutinina, las trazas de huevo. Entonces se desarrollaron vacunas para las personas que presenten alergia al huevo. Entonces en esas estaban las vacunas a base de células o algunas vacunas recombinantes. Bueno, la vacuna de la influenza en Colombia, entonces la inmunogenicidad de la vacuna se encuentra entre el 70 y el 80%, como les expliqué anteriormente. Algunas de las reacciones alérgicas son fiebre, malestar general. ¿A qué personas no se les puede aplicar la vacuna? A las personas a los menores de 6 meses, a las personas que presenten fiebre de mayor a 38 grados, con antecedentes de el síndrome de Guillain-Barré y ya. Bueno, es muy importante que la vacuna se aplique antes de que se dé la replicación del virus en la comunidad, porque los anticuerpos contra la vacuna aparecen solamente 2 semanas después. Por eso es importante, lo ideal sería vacunarse una vez al año, y es muy importante que las personas que estén en contacto, no sé, en los medios hospitalarios o en medios de alto riesgo estén vacunados constantemente. Bueno, como les expliqué anteriormente, la vacuna se desarrolló, hay diferentes vacunas, entonces en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Colombia, al encontrarse en el hemisferio sur, tiene la replicación se da de junio a septiembre, como su índice. Entonces, existen las vacunas trivalentes o tetravalentes. ¿De qué depende esto? De los componentes. Las vacunas trivalentes entonces presentan dos cepas A y una cepa B. La A es HN2 y un tipo de B. Y para las tetravalentes son igual. Entonces, 2A, H1N1, A, H3N2 y 2 tipos B. Y ya. Debiste haber puesto. Acá está. Debieron haber visto. Entonces, la vacuna, hay 2 tipos de vacuna, como lo estaban diciendo. Una vacuna que es de virus inactivo y otra vacuna que es de virus atenuado. La vacuna de virus atenuado es también una vacuna que se administra por vía inhalatoria y no está prescrita en Colombia. Entonces nosotros usamos la vacuna de virus inactivo, una vacuna que es relativamente segura porque no es el virus completo. La única contraindicación que tendría es si el virus se ha cultivado en huevo y entonces la persona que tenga alérgica al huevo pues podría tener alguna reacción. Y esto es como ustedes van a encontrar como en los insertos. Hay una que protege contra 4, la que tiene 4 es porque tiene otro tipo de virus B y la otra pues tiene 3 con otro tipo de virus B que le quedaría faltante, pero pues no sería tan grave. Si uno consigue la vacuna solo trivalente está bien, porque la vacuna trivalente y la cuadrivalente tienen exactamente el mismo virus de tipo A, un H1N1 y un H3N2. Esta que viene de Australia, bueno, las 2 vienen de Australia,
Esta es una ciudad australiana, está bien en Australia del Sur, hace bailada en el 2018, esta en el 2019. Está indicada la vacuna a partir de los 6 meses y debería ser obligatoria pues en todos los niños y los adultos mayores de 60 años. Muchas EPS ya cubren esta vacuna. Desafortunadamente esta vacuna se acaba rápidamente, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, y toda la gente que se quiere vacunar voluntariamente pues no alcanza. Bueno, en general una buena revisión. Lástima lo del Valoxavir, porque no se pueden limitar tampoco los libros, porque ahí no van a encontrar todo, sino qué tal que hace una semana ya salió una nueva vacuna. Entonces tienen que hacer las búsquedas de todas maneras por Google para ver qué encuentran. Valoxavir es un medicamento muy importante porque oseltamivir inhibe, como digamos, inhibir la neuraminidasa, entonces inhibe ya la liberación del virus, mientras que Valoxavir está inhibiendo una endonucleasa, entonces va a inhibir la replicación del virus. Entonces cuando se ha ensayado el virus, pues la mejoría es mucho más rápida que con oseltamivir. De hecho, hay muchos estudios actuales que dicen que el oseltamivir prácticamente es que no sirve para nada, y hubo muchas controversias cuando fue la pandemia de H1N1 que decían que la OMS, a diferencia de lo que pasó acá, que se demoraron mucho en declarar la pandemia, cuando fue H1N1 declararon la pandemia muy rápido. Entonces decían que era para favorecer a la industria farmacéutica, por eso decían, para disparar las ventas de oseltamivir, porque la verdad, antes de que del 2009, el oseltamivir se descubrió y se aprobó en 1998. Y nosotros era el 2008, cuando fue la pandemia H1N1, 2009, y todavía no conocemos el oseltamivir en Colombia. Pero se cree que la efectividad del oseltamivir es muy baja, entonces Valoxavir pues va a abrir nuevas posibilidades, pero no lo tenemos, a pesar que está desde el 2018, no lo tenemos aprobado en Colombia. Bueno, preguntas del auditorio a sus grupos de compañeros. No tienen todo, les quedó muy claro. Bueno, eso está muy bien. Preguntas de quiénes se exponen el lunes. Nosotros, profe, los de vulnerabilidad. ¿Quiénes se exponen? Vulnerabilidad y raptabilidad. ¿Cierto? Porque ustedes no Sí, tienen solo vulnerabilidad. Invitabilidad. Dios mío. Bueno. Sí, señor. Bueno. Una exposición, ustedes saben, es una exposición muy larga, tiene muchos virus, por eso yo les señalé ya en el documento que me mandaron. Hay virus que son solo para una diapositiva. Una diapositiva no quiere decir que se demoren 10 minutos. Para lo que yo les dije, una diapositiva son 30 segundos, es una información muy concreta, porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Tienen alguna duda de último momento que les quieran que les resuelva en este momento? Sí, profe, yo tengo dos. Dime. En la fiebre del Valle de Rift, ¿debo poner las epidemias que hubieron o no son importantes en esa diapositiva que tengo que hacer? Claro que es importante, porque tienes que colocar primero dónde queda el Valle del Rift, ¿no? Como para tener un conocimiento de dónde queda. Y cada cuánto han ocurrido brotes, porque es que allá se presentan brotes, y como cuántas personas han afectado, y si se ha presentado algún caso de Valle del Rift en Europa o en América. Es eso. Perfecto, sí, señora. ¿Y la otra? Segunda es de entavirus, ¿sí? ¿De qué? De antavirus, perdón, antavirus. De hantavirus, sí. Es que leí de la CDC y de un artículo de la Universidad de Alcalá y no me quedó claro en dónde es endémico el virus de Seúl, pues el subvirus de Seúl, porque una parte dice que está en Europa y en Asia, y la CDC dice que está en todo el mundo.
De hantavirus tienen que diferenciar dos tipos de virus que ustedes me los mandaron en, en el cuadrito. Uno Sí, los del es Nuevo el Mundo y los del Viejo Mundo. Revisa el chat. Viejo Mundo, que es el virus de Hantan, que aparece en Ajá. Corea. Bueno, entonces ustedes tienen que decir Ya les cómo, sé cómo cuándo, era. por qué apareció en Corea, qué pasó, por qué se llama virus de Hantan, por qué le pusieron ese nombre, a qué personas afectó, qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Y después aparece en el Nuevo Mundo. Y esto es muy interesante, como un virus del Viejo Mundo aparece tantos años después en el Viejo Mundo y haciendo una cosa diferente. ¿Qué fue lo que precipitó eso? Quiero que lo lean muy bien. ¿Qué fue lo que precipitó que apareciera el hantavirus del Nuevo Mundo? Y del hantavirus del Nuevo Mundo, pues vemos que después aparece en Estados Unidos. Ustedes me tienen que decir en qué parte de los Estados Unidos, qué nombre. Le pusieron una cantidad de nombres al principio. Ahora quedó como hantavirus. Y después, cuando fue bajando por Sudamérica, le fueron poniendo diferentes nombres. Eso ustedes me lo colocan en un mapita y me dicen si en Colombia está o no el hantavirus, si está presente en humanos o no está presente en humanos. Sí, Bueno, sí, eso ya lo investigué, profe, sí, lo de eso Colombia. uno pone en Google, hantavirus Colombia, le sale toda la información. Yo no entiendo por Es lo de la qué. Universidad de Córdoba, ¿verdad, profe? Dime. Es lo de un estudio que hizo la Universidad de Córdoba con una universidad en Estados Unidos que cogieron una población rural. Sí, Sí, pero, pues, pero eso me perfecto. lo van a contar. Entonces me van a contar si está el hantavirus y si está el hantavirus en animales o si está el hantavirus en humanos y si ha producido enfermedad en humanos o no. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Listo? Profe, buenas tardes. Es que es para pues, recordarte que le mandamos un correo de el grupo Ya de- vi. De los Picorman. Ajá. Sí. Ya se los reviso y se los reenvío. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Listo, niños. Gracias. Entonces, que descansen. Profe. Vi que finalmente se conectaron más, Juan José. Si no se conectan, les hago quiz de cada una de las exposiciones. Bueno, así que se conecten y estén viendo televisión al lado. Entonces, pero es importante que se conecten a estas exposiciones. Bueno, chao niños, que descansen. Feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, babies.